Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los que estamos bajo la luz intentamos y nos esforzamos por agradar al Dios de la justicia. Con nuestras obras de obediencia, cuando el hombre comenzó a gobernarse, las cosas comenzaron a salir mal. ¿Cómo comenzó a desarrollarse la gobernación humana? Si al principio todos los hombres eran iguales, cada uno luchaba por su propia cuenta. Pero como Dios anticipó, comenzaron a surgir hombres deseosos de poder, de dominio y de gobernación. Hombres que querían ser exaltados y de alguna forma querían recibir aplausos, honra, gloria o admiración. Y es ahí donde aparece la dominación del hombre sobre el hombre. Eclesiastés capítulo 8, versículo 9 dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Aparece un hombre llamado Lamé, y en sí mismo se diría: no quiero ser como los demás. Y queriendo recibir reconocimiento, dice Génesis capítulo 4, versículo 19. Y Lamé tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Este hombre llamado Lamé se dijo entre sí mismo: yo no voy a seguir las normas que me dieron. Si tengo libertad y estoy aquí para hacer lo que yo quiera, no estoy gobernado por Dios y tomo la decisión que iba en contra de los principios de Dios. Después de este hombre surgió otro hombre, y aparte de querer recibir reconocimiento y le exaltaron como líder, como rey o como gobernante, no solo quiso esto, sino fundó unas ciudades y formó el primer microrreinado. Y este hombre fue Nimrod. Es el primero que empieza a construir ciudades. Génesis capítulo 10, versículo 9 dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fue el comienzo de su reinado Babel, Ere, Acá y Calné, en la tierra de Sinar. Nimrod creó un imperio llamado Babel y tres ciudades llamadas Ere, Acá y Calné. El problema de Nimrod no solamente busca autoridad, gobernación, sino que se hace contra Dios, porque intenta desafiar nuevamente la soberanía de Dios. ¿Y cómo lo hizo? En querer construir una torre hasta el cielo. Esto pasaba en los gobernantes antiguos. Necesitaban dejar un recuerdo o señal de su existencia. En los egipcios, un faraón dejaba una huella, un recordatorio de su reinado, para que las generaciones futuras lo recordaran y edificaran pirámides, obeliscos, mausoleos o tumbas. Nimrod hizo lo mismo, hizo tres ciudades, Ere, Acá y Calné. Y como no estaba de acuerdo con la soberanía de Dios, comenzó a construir una torre, y por esto Dios intervino y no permitió de que nuevamente su soberanía fuese atacada. Y cuando los hombres de Nimrod seguían edificando la torre, vino el Espíritu del Señor y confundió sus lenguas y los esparció. Génesis capítulo 11, versículo 9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Nimrod quiso hacer un símbolo para que lo recordasen, y desde allí nacen las organizaciones de gobiernos humanos, como lo conocemos bíblicamente, la sucesión de las potencias humanas. Y se hace ver en los egipcios. De un microreino como Babel saltamos en un gran imperio, como lo fue Egipto de los egipcios. Su sucesor fueron los asirios. Después de los asirios encontramos el sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el cual fue sucedido por los medos y los persas, los cuales fueron sucedidos por Grecia, griegos, y estos fueron sucedidos por el gran imperio de los romanos. De ellos se desprende la última gobernación de la bestia. Estamos viendo del cómo los hombres se empezaron a organizarse como gobernantes desde un núcleo de un hombre que buscó dominio, liderazgo de gobernación en una etnia, de una familia, a un hombre que hizo un pequeño imperio construyendo unas cuantas ciudades, tratando en hacer un ícono en su gobernación, a un salto de una potencia ya totalmente formada como lo fueron los egipcios, y el cómo fueron surgiendo las potencias que en la Biblia están proféticamente establecidas.
hasta que llegara el octavo rey, la última gobernación, la bestia terrible, que es el último proceso de gobernación. Esta sucesión de potencia las vemos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo y capítulo 7. Allí las encontramos con diferentes símbolos. Las potencias sucesoras de gobernación en el capítulo 2 encontramos una estatua y en el capítulo 7 encontramos unas bestias. Y estas potencias allí representadas son Babilonia, los medos y los persas, Grecia y el Imperio Romano. Roma es importante porque en la gobernación romana nace el Mesías príncipe y se sellan y terminan las 70 semanas de Daniel. Y también termina la ley, terminan los profetas y empieza la gracia, el nuevo pacto a los gentiles. Ya sabemos que el hombre, juntamente se rebelaron contra Dios. Y Dios les permite, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, ¿cómo fue el desarrollo de la gobernación? Eso fue un proceso. Unos hombres comenzaron a buscar liderazgo, dominio sobre otros hombres, y surge Lamé, Nimrod, fue más ambicioso, desafiando la soberanía de Dios. Y es allí la primera vez que Dios interviene, sabiendo de que Dios no interviene en los procesos de la humanidad, a menos que se ponga en tela de juicio su soberanía o la recuperación de su reino. Apocalipsis dice de que estos 7 saldrán el octavo, y allí no están ni Lamé ni Nimrod. Veamos cuáles son los 7. Egipcios, asirios, Babilonia, los medos y los persas, Grecia, los romanos y el gobierno actual con rasgos de las potencias anteriores. Especialmente de los romanos, las alianzas humanas, el barro mezclado con el hierro, la bestia terrible, la última gobernación que surge de los gobiernos anteriores. Esto quiere decir de que en cada sucesión de potencias, cada imperio se iba fortaleciendo, siendo más grandes, como en el caso del Imperio Romano. El más poderoso, la Biblia dice de que de estas 7 gobernaciones tienen que surgir el octavo rey. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10 dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. La Biblia dice de que ese octavo rey, de último periodo de tiempo, esa bestia debe durar poco tiempo. Y dice la Escritura de que surge de las 7 gobernaciones anteriores. En la gobernación del octavo rey es donde aparece el Señor Jesucristo. Porque Apocalipsis capítulo 17, versículo 11 dice de que ese octavo rey, ese último periodo de tiempo, va a llevar a la humanidad y a la tierra a la perdición. Sella el destino, todo será terrible. Todo será un fracaso, aunque la gobernación de los hombres ha fallado y sigue fallando paulatinamente. Esta última gobernación, el octavo rey, es el que sella el destino y es cuando el Señor Jesucristo aparece y recupera el reino. Esto han hecho ¿quiénes? Los hombres. Así comenzó la gobernación de los hombres. Comenzó con un hombre y termina con un gran imperio terrible que lleva a la perdición. Ya entendimos cómo surgió la gobernación de los hombres, en cuanto se hicieron dependientes y se rebelaron en contra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 28 dice de que Dios les permite gobernarse en solos. ¿Cómo es el proceso? La Biblia es clara. Cuando un hombre llamado Lamé encontró un liderazgo, hizo cosas en contra de los principios de Dios, porque ya empezó a gobernarse por su cuenta, tomando 2 mujeres para sí. De ahí hay un salto en un pequeño reino de un hombre llamado Nimrod, quien era un gran cazador e hizo 3 ciudades haciéndose como el rey. Y como símbolo de su gobernación hizo una torre desafiando la soberanía de Dios. Y por eso Dios intervino, porque se puso en tela de juicio su soberanía. De ahí, de ese imperio llamado Babel, en nombre de la torre, damos un salto cuántico a una potencia más formada y más grande llamada Egipto. Luego vienen los asirios, se expandieron un poco más. Luego viene Babilonia, la cabeza de oro de la imagen. Luego los medos y los persas,
la plata de la imagen, luego los griegos con Alejandro Magno, quien extendió ese imperio, el cual correspondió al bronce en la imagen, y luego vienen los romanos, que corresponde al hierro de la imagen. En la historia es el más grande de los imperios, el cual es representado en la imagen como hierro, pero viene otro mezclado de barro y parte de hierro. Por eso dice era y no es, y de eso surge una gobernación que es la nuestra, de transición, donde los hombres están buscando alianzas. ¿Para qué? Para que surja un octavo gobierno que será el octavo rey, y por eso dice la Biblia de que el octavo proviene de los 7, el resultado de los otros 7 gobernaciones anteriores. Esto hicieron los hombres. ¿Qué hizo Satanás entonces? Satanás lo que ha hecho a través del tiempo, porque él no puede intervenir. Si Dios no interviene, Satanás tampoco puede intervenir. La Biblia dice que es lo que está haciendo Satanás, y sus secuaces están en contra de aquellos que van a favor del reino de Dios. Así que puedo decir de que usted y yo somos un objetivo de Satanás por profesar el reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás no se preocupa por el que está en el pecado, ese ya es suyo. Él no pierde tiempo con alguien que está en la maldad, no le interesa. Y como una claridad está el ejemplo de Job, para que entendamos, pero no pensemos que lo sucedido a Job se replique en nosotros. No, eso solo le pasó a Job. Satanás busca por medio de la enfermedad, de la aflicción, que reprochemos el nombre de Dios. Pero Job mostró que a pesar de su dolor y de su pérdida, en vez de maldecir, lo que hizo fue agradecer y bendecir a Dios. Si estoy enfermo, bendigo a Dios. Si no tengo lo suficiente, bendigo a Dios, porque confío de que al final me dará la victoria, porque Él lo prometió, vida eterna y un reino perfecto en completa y grande bendición. No nos enamoremos de las cosas materiales. Cada cosa en su lugar, y siempre glorifiquemos el nombre de Dios. El propósito de Satanás es hacer que el hombre, especialmente el siervo de Dios, maldiga a Dios y le eche la culpa a Dios. Pero solo decimos o le decimos a Dios: gracias, Señor. Satanás está trabajando. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo más triste es escuchar a cristianos lamentándose. La mayoría asisten a la iglesia pensando en que todo le va a salir bien, y la palabra de Dios no me dice eso. Lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 es: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que las cosas nos ayudarán, pero nunca dice de que siempre nos saldrán bien. Pero entre más cosas hagamos bajo las normas de Dios, mejores serán a nuestro favor. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.